instituciones de la memoria y el resto. Me gustó mucho lo de las instituciones de la memoria y luego pensando en ello no sé si nos estamos quedando un poco cojos al definir a los museos como instituciones de la memoria. Parece que hay museos ahora mismo que apuestan por un futuro desde el presente. Entonces no sé yo si esta visión, que es bella semánticamente hablando, pues se nos queda un pelín corta, y disculpa Ana porque empiezo ya criticando. Pero es constructiva la crítica. Me alegro que la entiendas así. La segunda parte, en la red Nuevas Dimensiones del Museo. En esto sí que estoy absolutamente de acuerdo, porque está claro que el fenómeno que es Internet ha hecho saltar por los aires muchos conceptos que teníamos previamente sobre muchas cosas. Yo recuerdo que decía otra vez que tuve que hablar también en público, que la red había hecho saltar por los aires las tres paredes que delimitaban una clase, un aula. Lo mismo pasa con el museo. Al principio, cuando Rufino me invitó a participar, Rufino es aquel señor, lo digo básicamente porque tengan un culpable. No solamente se fijen en mí, sino que compartamos las culpas. Bueno, pues hablamos sobre qué íbamos a hablar, sobre la tecnología y los museos. Luego lo centramos en el tema de la web 2.0. Si hubiese sido sobre la tecnología, podríamos haber hablado de muchas cosas, como por ejemplo que hay un museo que se está haciendo físicamente y que está antes en la red que físicamente. Eso es espectacular. Entonces, bueno, pues habíamos hablado de pensar, de traer una de las aplicaciones que tenemos nosotros, que son unas signoguías para que las personas sordas puedan visitar museos, que esperemos que si cumplimos los calendarios estén en el Museo Thyssen en el mes de diciembre. Y bueno, habíamos pensado otras cosas. Luego, al final, pues dijimos, análisis del mapa de la web 2.0. Entonces, bueno, pues evidentemente planteamos otra cosa, y yo, pues eso, para ir haciéndome amigo de ustedes y para que me perdonen pues todo lo que les voy a perpetrar en los próximos 3/4 de hora, les he traído un regalillo que he visto que está en la exposición de César. Bueno, pues lo dejamos ahí o lo repartimos, como queráis, ya lo digo. Hay en principio, gracias a Dios. Esto es un mapa de la web 2.0, lo que no voy a hacer es analizarlo, ¿vale? Es un mapa de la web 2.0 que hicimos en la Fundación Orange con la gente de Internality y que acompañaba un libro que se llamaba, pues eso, web 2.0, que presentamos hará aproximadamente un año, sí, en San Jorge del año pasado, exactamente. No les he traído el libro, que se los ha agotado, y de hecho el póster está agotado, está todo descargable gratuitamente en nuestra página web, Y también les digo, y aprovecho, perdón, yo hago siempre muchos paréntesis dentro de corchetes, que luego hay que recuperar lo del inicio. La última transparencia será, pues, mi dirección de correo electrónico, lo digo por si alguien sorprendentemente quiere tomar apuntes de algo de lo que diga, que yo le mando la ponencia si tienen interés en ello, no pierdan el tiempo en eso. Bien, bueno, este es un mapa de la web 2.0, está hecho hace un año, lo que quiere decir que es enormemente viejo. Estamos en un mundo en el que 2 meses es la eternidad. Y bueno, pues es un acercamiento que pretendíamos con este mapa dentro de la Fundación, porque lo que pretendemos es siempre difundir y por lo tanto que lo entienda todo el mundo, gente como yo, pues tener los conceptos y tener un mapa que representase lo que en aquel momento considerábamos lo más importante, y que alguien que no supiese qué era la web 2.0 entrase en no necesariamente todos estos sitios y saliese con una idea aproximada. Y me voy a sentar, Rufino, ¿no? Te voy a hacer un trabajo terrible, tengo que estar ahí. Siempre da mucho trabajo, Manuel. Bertolucci tuviese querido como cámaras y lo tienes que hacer así, pero bueno. Spielberg. Hablando de cine, vamos a empezar ya, a ver si a ti no como a esto. Sí. No me he equivocado de ponencia cuanto a lo que ustedes puedan pensar. Lo que pasa es que si yo posiblemente fuese director de un museo, gerente, o incluso simplemente pues trabajase en un museo, igual estas dos eran algunas de mis películas favoritas. En La ventana indiscreta, pues como recordarán, la mala pata de James Stewart le permite
le permite ver lo que está pasando en una habitación situada enfrente de la suya, y en la otra, la mala leche de Jim Hackman le permite escuchar lo que dicen otras personas, con medios poco políticamente correctos. Pero lo que me interesa sobre todo de estas películas, de esto que les acabo de contar, es que si yo fuese alguien que trabajase en un museo, me interesaría mucho saber lo que mis visitantes hablan, lo que se susurran cuando están delante de un cuadro, de una escultura, de una fotografía, qué se dicen uno al otro, qué señalan y por qué lo señalan, qué consideran que está bien en el museo, qué consideran que está mal. Me gustaría saber si volverán y por qué, o si nunca volverán y por qué. Y esto es básicamente, entonces, lo que me gustaría a mí es abrir un cauce de conversación, que es sobre lo que quiero que gire la ponencia que voy a desgranar. Básicamente sobre conversación, porque creo que es lo más interesante del fenómeno Web 2.0, donde se puede enfocar desde muchas maneras. La conversación, pues que era esto que ahora, en forma de monólogo, estamos haciendo, espero que luego en el turno de preguntas ya hablemos. Llega un momento en que por el mor de las tecnologías la convertimos en digital. Una cosa que yo nunca he sabido entender, que de repente algo se convierta en unos y en ceros, exclusivamente en unos y en ceros, y que consiga pues que nos comuniquemos de una manera pues muy tan inmediata y sencilla. La web tradicional, a la que nunca se llamó web 1.0, lógicamente siempre estas cosas suelen empezar por el 2.0, pues lo que permitía era eso, era simplificar el sistema de conversación y hacerlo bidireccional, básicamente entre uno y otro. Esto decía pues que es un consumidor que además produce, que además, si yo tengo una página web, la está dotando de contenidos, y que además es un anunciante, es un propagandista en todos los sentidos que se puedan dar. Ojo, porque evidentemente cuando alguien se mete en mi página web y dice cosas sobre mi página web o sobre mi empresa o sobre el sitio que aloja esa página web, pues puedo decir cosas buenas y puedo decir cosas malas. Eso debemos de tenerlo muy claro. Yo recuerdo una ponencia que di para el Día de Internet en Palma de Mallorca. Hablabas también sobre estos temas, y estaba ahí, creo que el presidente de los empresarios mallorquines, pero vamos, no lo ubiquen necesariamente así porque podía ser otra persona, y comentaba, él preguntaba preocupado, porque había habido una ponencia de un hotelero mallorquín, uno de estos de gama más baja, pues 2 estrellas, una estrella, y que había creado una página web en la cual pues cualquiera de las personas que había visitado su hotel entraba y decía qué opinaba de su hotel. Aquello, esta persona ya entrada en años, me refiero al presidente, al supuesto presidente, estaba absolutamente aterrorizado ante que un cliente pudiera poner en su casa una opinión negativa a lo que era su casa. Bueno, esto cambia evidentemente muchos conceptos. Pero posiblemente algunos de ustedes ya me deberían estar diciendo en aragonés: ande vas, Manuel, ande vas, porque he pasado de una conversación hablada a de repente encontrarnos a un ad prosumer, ni más ni menos, y por eso les decía que nos tenemos que plantear siempre las posibles divergencias o los posibles caminos que haya en una ponencia, al menos en las mías. Evidentemente, ¿esto qué es de real? Pues yo les diría que relativamente poco si lo ponemos en términos porcentuales. En España, en los últimos datos del INE, más o menos, vienen a decir que tenemos un porcentaje de internautas que está cerca del 50%. Entendiendo internauta con una generosidad bastante amplia como aquella persona que navega por lo menos una vez en 3 meses. Que podríamos discutir, o quizás no discutiríamos, nadie estábamos todos de acuerdo en que eso es una generosidad, considerar internauta. ¿Cuántos de esos internautas son ad prosumers? Evidentemente
evidentemente pocos. Entonces vamos a no correr tanto, o por lo menos no voy a correr tanto. Habrán oído hablar ustedes muchas veces de esa división que se hace de personas analógicas, inmigrantes digitales, nativos y nativos digitales, ¿no? Personas analógicas, pues individuos como yo que tenemos serios problemas para entender el menú de un teléfono móvil. Inmigrantes digitales, aquellos como yo, pero que ya han dado un paso adelante y entienden el teléfono móvil y moverse por estos temas de Internet, y nativos digitales, aquellos que no pueden entender la vida sin un teléfono móvil y sin Internet. Yo vi una presentación que ya los ponía a todos como digitales, la he traído aquí. Perdonen las palabras que están en inglés, procuro hacer el menor uso posible de los términos en inglés, pero bueno, hay veces que no sé, me es inevitable. Y es importante pues que nos situemos en el marco en el que estamos, porque nos juntamos a hablar de Web 2.0 y es muy posible que todos estemos dentro de una burbuja que nos sitúe muy cómodamente en el tema pero que luego, si soy quien va a utilizar herramientas Web 2.0, tengo que tener muy claro a quién y cómo me voy a dirigir. Y todo este planteamiento primero va en esa línea. Este dibujo, que me pareció pues gracioso, llama ya a todo el mundo como digitales y hace pues 4 grupos: los refugiados digitales, aquellos que viven en un estado en el cual o ignoran o niegan lo que seguro todos consideraríamos evidencias; los voyeurs digitales, la palabra voyeur que mala prensa tiene, ¿verdad? Que bueno, pues son aquellos que básicamente saben que existe algo, lo conocen, pero se quedan como mirándolo desde lejos. Luego los inmigrantes, que aquí ya le llama a aquellos que están participando, y los nativos digitales, que son los que viven de hecho, no solo participan sino que viven. Insisto, es importante que sepamos a qué nos estamos dirigiendo. Bueno es que vivamos en una burbuja, pero que sepamos que vivimos en una burbuja, vaya. Y luego volveré sobre este concepto también posterior. Y volviendo al tema de la conversación, que es el eje de la ponencia. El tema de la conversación, yo les decía, me interesaría saber, oír esas conversaciones, me interesaría charlar con mis llamémosle clientes, por saber lo que opinan. Eso es información al fin y al cabo, porque además del tiempo, que es evidentemente uno de los grandes bienes, la información es el gran bien. Y la información digital, volviendo ahora otra vez a los unos y los ceros, modifica algunos conceptos de la información entendida como la entendíamos hace igual 15 o 20 años. La información ahora es inextinguible. Está aquí, ya está en servidores, es decir, se ha acabado la quema de libros. Aquello ya no tiene ningún sentido. Posiblemente incluso si tuviésemos que releer Fahrenheit 451, más allá de que el mensaje seguiría siendo válido, pues la propia historia tendría poco sentido en sí mismo. Guardar un ejemplar de un libro como último ejemplar y para que se permitiese la memoria de aquello. Es ubicua, esto es lo que yo llamo el efecto Martini, donde estés y a la hora que estés. Que bueno, que esto además pues con la utilización del móvil y con todas las posibilidades que va a dar el móvil en los próximos años, pues todavía más. Es acumulativa, y esto tiene cosas buenas, tiene cosas malas y tiene cosas regulares. La acumulación per se puede dejar que lo más interesante se quede abajo. Todos recordaremos cuando entramos a San Google y que hay a la derecha 2 opciones: ordenar por fecha, ordenar por relevancia. Pues esto es lo que nos ocurre cuando estamos acumulando información. Es
Su valor no es proporcional a la cantidad. Evidentemente, 2 kilos de carne de Valle del Esla valen el doble de 1 kilo de carne de Valle del Esla, pero no necesariamente 1 mega o 1 giga de información vale más que 1 K de información. Lo que quiero decir con eso es que no consiste el tema en poner información y solo información. Convierte el espacio en irrelevante, porque es obvio que en este cacharrito cabe más que muchísimas estanterías de libros. No digo ya de las que no aparecen en las series españolas. ¿Se han fijado ustedes que encontrar en una casa de una serie española una librería con libros es algo absolutamente imposible? Bien, esto no tiene nada que ver con lo que estoy hablando hoy, pero es que me ha salido. Pero vamos, que efectivamente, que el tema del espacio ya no es necesariamente un producto mercantil, no está necesariamente para ser vendida, pero habría gente que pagaría por ella, pero habría gente que no pagaría nada por lo que está en las páginas de información, en las páginas, perdón, de Internet. Hay ejemplos clarísimos, uno que está más de mi grupo, en el Rincón del Vago. El Rincón del Vago pues son básicamente contenidos para que aquellos estudiantes que quieren dedicar menos tiempo a la investigación pues accedan a información por la que igual hasta pagarían. Lo que pasa es que ya se sabe que se tiende más a que la financiación en Internet sea vía publicidad. Puede ser empleada por varios usuarios a la vez. Este sí que es un tema que cambia radicalmente el concepto de información previa. Antes, si yo tenía un libro, lo tenía yo y nadie más. Y sobre todo, pues esto es abundante, es muy abundante, y ese es un tema que nos tenemos que poner a pensar muy seriamente cuando decidamos poner información en la red. El hecho de que sea tan abundante es precisamente uno de los problemas con los que nos encontramos en Internet. Bien, pero esto es la información clásica convertida en digital. La información 2.0 además es que tiene otras características. Uno, se está creando información nueva, está basada en la conectividad, entendiendo como conectividad no este cable, que también, sino el conectar a gente. No lo he dicho hasta ahora, pero lo voy a decir ahora. Esto se llama casi siempre redes sociales. Por algo será. Por algo será. Y eso es lo que estoy diciendo con conectividad. La palabra personalización. Personalización en el sentido de que estamos asistiendo con esto de Internet y con esto todavía más de la red 2.0 posiblemente a uno de los procesos democratizadores más llamativos de la historia de la humanidad. Ahora mismo, básicamente, no voy a entrar en el tema de países donde no se permite el acceso a la red o está parcialmente permitida o prohibida, pero ahora, por primera vez, alguien puede decir lo que piensa de lo que quiere de una manera tan sencilla como es hacerse un blog. O incluso si yo, dentro de mi página web, doy posibilidades, entrar en mi página web y decirme lo que piensa de mí. Otra cosa es si luego yo estoy dispuesto a que eso salga o no salga, ¿no? En principio estamos eso, pero en cualquier caso, hacerse un blog y ponerlo es sencillísimo. Pero es que además, esta es una variable clarísima que modifica todos los conceptos anteriores. Se hace de una manera simple y gratis. Esto es básico. Esto es básico porque precisamente uno de los temas que acompañan a las tecnologías es la complejidad de las mismas. Hay un libro que se llama Las leyes de la simplicidad, que todos los que nos dedicamos a las tecnologías deberíamos de tener en la cabeza, porque el tema de la complejidad es precisamente una de las barreras. Precisamente uno de los grandes éxitos, entiendo yo, de la web 2.0 es que ha conseguido utilizar unas herramientas informáticas enormemente sencillas y además de manera gratuita. Lo gratis tiene
cosas buenas y cosas malas y cosas regulares, insisto, como casi todo. Lo gratis en este sentido, desde luego, elimina barreras. En otros sentidos, pues quita valor a las cosas. Yo hace 2 fines de semana estuve en la Expo de Zaragoza, tenía que ir porque ya queda claro que es mi pueblo y tenía que ir a verla, y el viernes en concreto pues había un concierto de Salif Keita y de Enrique Morente, incluido en el precio de la entrada. Pues estábamos allí tipos de todo pelaje, muchos de los cuales, si les hubiesen hecho pagar 1 euro la entrada, no estoy ya diciendo ya 15, 1 euro a la entrada, no hubieran entrado a ver a Salif Keita, que quién es este, ni a Enrique Morente, que bueno, ese me puede sonar un pelín más. De hecho, pues el abandono del personal fue paulatino, no ya con las calidades de lo que allí estábamos viendo, sino por la hora que iba avanzando. Es decir, eran Keita, era Morente y luego eran otros 2 grupos. El último grupo había, para atenderles a las 2 de la mañana, claro, había 3 personas, pero estoy convencido que si el último hubiese sido Morente, habría habido también 3, quizá 5 personas. Esto es lo que tiene también lo gratis. En este caso, en cualquier caso, es evidentemente positivo. Bien, teniendo esto, como antes de esto de la web 2.0, había un mecanismo de estrategia para construir mi página, que era de las 4 Cs, y que se convierten de repente en 7 Cs al incluir el tema de la web 2.0. He tenido que hacer alguna trampa, porque esto lógicamente está inventado por americanos, como casi todo, y entonces pues para conseguir que fuesen 7 Cs he tenido que hacer alguna pequeña trampa que espero que me perdonen. Las 4 Cs iniciales pues eran las que daban la primera letra de las palabras contenido, que voy a poner en mi página web, el concepto de comunidad, quién va a venir a mi página web y cómo voy a conseguir retenerles, el concepto de comercio, estamos hablando pues de comercio electrónico, de vender o de la posibilidad de dar a conocer lo que vendo, y el de comunicación, que había muchas empresas que, sin dar el paso al comercio electrónico, sí consideraban que era interesante el tener por lo menos una imagen de lo que producía. Las 3 Cs y que hilan con lo que les he comentado previamente, pues son la co-creación. Esta es una de las trampas, porque evidentemente esa palabra no existe en castellano. Estamos hablando de nueva información que puede ser creada tanto por aquel que construye, déjame que utilice esta palabra, la página web, como por aquel que es ajeno a quien construye la página web. Contacto, en el sentido de la conectividad que antes les decía. Esto además es muy patente en algunas páginas web que no casan necesariamente con lo que hoy tratamos. Algunas sí, veremos ahora algún ejemplo, como podría ser Facebook o MySpace. Son páginas básicamente de contactos, o en una línea más profesional, pues LinkedIn. Y esta que tenía que ser personalización y que es customización para aquello de que salgan las Cs. Volviendo otra vez al tema de la personalización. Insisto, estamos hablando de redes sociales. Las redes sociales están compuestas por personas. Dicho esto, yo había planteado en 3 bloques la presentación. Una, esta que era un primer acercamiento, luego ver algunos ejemplos de prácticas web 2.0 en museos, y luego pues volver sobre ello a ver si podíamos sacar alguna conclusión. Hace un par de años he puesto museos españoles y museos extranjeros. Hace un par de años se presentó un estudio sobre el estado del uso de la web 2.0 en museos españoles. He ido a algunos de los que estaban en los primeros puestos. En cualquier caso, lo que he pretendido ha sido pues, poner usos diferentes. Y lo que sí les digo es que esto que vamos a ver nace de una experiencia pura de navegador. O sea, yo me metí en estos sitios
pues como puede entrar cualquiera de ustedes y sin considerar una experiencia previa en Internet, evidentemente yo navego, pero que es una experiencia de navegación. Quiero decir con esto que esto es lo que a mí me pasó cuando intenté encontrar alguna cosa, pero que no necesariamente a alguno de ustedes le tiene que pasar lo mismo si entra a las mismas páginas web. Y en todo caso, si estoy cometiendo algún error sobre lo que fue mi experiencia de navegación, pues pido perdón directamente a las personas que construyeron esa página web. La Fundació Antoni Tàpies, creo que recordar que encabezaba el ranking. Me fue enormemente complicado encontrar cosas web 2.0 propiamente dichas, porque luego una cosa de lo que tenemos que dudar, les decía antes, dudemos, es de lo que es necesariamente la web 2.0. Les he dado un mapa, y en ese mapa no hay cosas como las que ha hablado Ana antes de temas educativos. Pero ¿por qué no vamos a considerar esa interactividad que decía Ana de Educatizen con los chavales y con los profesores una muestra de web 2.0? Eso decía antes. Estamos dispuestos a romper continuamente las costuras de lo que está cosido, ¿vale? Entonces, él decía, aquí me fue, insisto, esta era la número 1 hace 2 años, me fue tremendamente complicado el encontrar algo, entonces opté por un clásico. Bien, este no es mío, con lo cual no pasa nada si entra un virus. Y ponía resultados de la búsqueda, blog. Entonces, pues lo que yo encontré aquí en la Antoni Tàpies era que básicamente pues tenía notas de prensa, tenía un blog de una joven iraquí, pocas cosas de las que yo podía haber entendido alguna conexión con otros blogs externos a la fundación. Buscando por ahí también vi que lo que pretendían era encontrar contar con unos online residents que eran los que iban a dotar de contenidos a la web de la fundación. Y bueno, pues si poniendo eso dije, vamos a ver si encuentro esto, pues nos encontramos con esto que, como vemos, pues tampoco parece lo que yo hubiese entendido que debería ser una acción web 2.0, una acción 2.0 que teóricamente era el Museo Líder. Evidentemente estoy dando en mi página web voz a otros, pero no sé si eso necesariamente tiene mucha relación con lo que yo estoy haciendo, ¿no? O si esto se lo podíamos hacer igualmente desde la página web de la Fundación Orange sin que tenga mayor relación con un museo. Ay Dios, ¿qué era? Sí, creo que sí. Sí. Luego vale, le he dado 2 a Artium. Artium también tenía un blog, perdón. Artium también era de las que estaba más, lo tiene en la home. Y es un blog que, lo que yo he visto, tiene entradas sobre todo relacionadas pues, con muchas de las acciones que se desarrollan en mucho sentido con colonias juveniles en Artium. Aquí me gustaría también que nos viéramos aquí en esta parte. Van a decir ustedes que soy muy malo, pero esto es una realidad. La cantidad de comentarios que generan las entradas al blog por parte de Artium. Me dirán que soy muy malo y posiblemente tengan razón. Yo les hablaba antes de la conversación. ¿Vale? Yo creo que siempre es interesante que un museo diga algo más que lo que es su colección.
museo, cualquiera, estamos hablando de museos, pero esto no es una conversación, Si consideramos, insisto, y están ustedes de acuerdo conmigo, que es una conversación lo que tenemos que buscar, que no tiene por qué serlo necesariamente. El siguiente caso que quería ver era el del patio herreriano. Lo que pasa que en este me ha pasado una cosa curiosa. Ese tiene un blog también, e insisto, perdónenme si estoy siendo muy malo, tiene un blog del que les quería poner un post, porque tiene un blog pues, como el de Atrio más o menos, yo creo que habla de más cosas. Hemos visto que el de Atrio, por cierto, estaba en la home, no crean que eso pasa tan fácilmente, muchas veces hay que irse al buscador. Sí, no, si es que este no tiene grandes diferencias con antes, lo que le quería haber enseñado, que es que lo vi el primer día que entré y luego el otro día, el jueves, volví a entrar, era un post de un cliente, de una prosumer, de esos de los que hablábamos antes, en el que se preguntaba si esto era un blog o si era únicamente un sitio donde se estaban publicitando las actividades del museo. Entré el otro día y no lo encontré. Voy a entender que es torpeza mía. Voy a entender que es torpeza mía. Si no, nos estamos cargando también algunos de los parámetros de los que hablaba antes. Lo que pasa es que en este se volvía a ocurrir lo mismo. El número de comentarios era enormemente bajo. Ya lo ha comentado antes Ana, pero en Educatizen también tiene un blog y este tiene un par de diferencias sobre lo que hemos visto hasta ahora que para mí son muy llamativas. Una, lo que ha dicho Ana previamente, los feeds. La posibilidad de sindicación de contenidos, la posibilidad de que si yo tenga que entrar a Educatizen, sea Educatizen la que me diga que se está modificando algo, algún contenido, se está añadiendo algo en el blog, en la página, eso depende de cómo esté diseñado, me lo diga directamente a mí. Esto ya es un cambio, insisto, sustancial sobre lo que hemos visto antes, y luego pues que además están en Delicious, que también pues es un cambio sobre lo que hemos visto en los otros blogs. Delicious es una de las que tiene por ahí, es uno de los sitios más populares, y esto ya es un paso adelante. Luego veremos el caso de un museo americano que está prácticamente en todas las partes. ¿Cómo has así? ¿Cómo habías hecho? El Guggenheim era otro de los que estaba también especialmente bien situados en esa referencia que les he comentado antes, y creo recordar que también aquí no era tan sencillo encontrar. Aquí efectivamente lo que tenemos eran pues, vídeos y pues, posibilidad de acceder a postales, etcétera, que es de alguna manera creación de contenidos, evidentemente, de dar más información, pero vuelvo a echar en falta el tema de la conversación. No sé hasta qué punto esto, el poner simplemente contenidos, pues es en redes sociales. Y luego, como tema distinto, pero también en esta misma línea, la casa encendida, si sale, hacemos el sistema Ana. Bueno, tú tienes más, pues la casa encendida, voy un poco mal de tiempo, así que voy. La casa encendida lo que tiene de diferencia respecto a los anteriores es da lo mismo, hemos avanzado, es un podcast, que vuelvo a entrar en lo mismo, evidentemente, es un mecanismo, al fin y al cabo el podcast es un blog hablado, el cual es más problemático el poner post, pero es un paso adicional. Sigo echando en falta en todo esto la conversación. Todo esto es, en mi opinión, una parte.
una parte importante porque significa el dotar de más contenidos y el estar repensándote, pero sigo echando en falta la conversación. La página que tiene el Museo de Arte de Indianápolis en Facebook. Además de Facebook, lo que decía, esta es la página web en la home, tiene un blog. Si entrásemos en el blog veríamos que hay más comentarios que las veces les he dicho, pero tampoco una barbaridad de comentarios, pero hay más. Está en YouTube. Básicamente pues con vídeos, está en Flickr, en MySpace y luego en Dashboard. Bueno, son una serie de datos que pone sobre cosas típicas como el consumo, por ejemplo, de energía, etcétera, ¿no? Podemos ir entrando en cada una de estas y descubriendo dentro de ellas cuál es el enfoque que le han dado. Lo que quiero decir con esto básicamente es mostrarles el que sí que hay más fuera que dentro, gente que quiere estar en muchos sitios. Si tuviésemos mucho tiempo iríamos entrando uno a uno y iríamos viendo qué interés puede tener para el museo, para alguien como yo que entra directamente y dice voy a ver qué hay en el Facebook del Museo de Arte de Indianápolis, o qué interés puede tener para los usuarios, porque aquí siempre los usuarios que sí que cuelgan contenidos, porque evidentemente este es uno de los temas que siempre tiene visiones distintas. Pero bueno, el caso es que efectivamente hay gente que se pone en todas las partes donde se pueda estar. Aquí vamos a ver ahora si es puntero. Y en estos casos sí que estamos sí que estamos en cualquier caso asistiendo a lo que de alguna manera podríamos considerar como diálogo, porque en estos casos, en Flickr, etcétera, sí que hay aportación de contenidos por parte de los usuarios. En este Powerhouse había una cosa que me llamó, bueno, si no se la cuento y ya está, Había una cuestión que me llamó la atención, que era, se la cuento, definitivamente. Rufino, tú quédate a mi lado mientras tanto se la voy contando. Tenían un uso que era curioso de los tags. Los tags, ya saben, son esas palabras que se ponen, lo hemos visto en el Educatizen que estaban a un lado. En Educatizen lo pone con un número delante. En otros sitios, pues la nube de tags, las palabras, son al fin y al cabo pues palabras con las que pinchando busco algo relacionado con esa palabra en la página web, pues están en distinto grosor dependiendo del número de veces que han sido pinchadas. En este caso, como este museo es un museo dedicado a la electricidad, es por lo tanto complejo para un cliente pues normal. Lo que han hecho ha sido permitir a los usuarios de la página web que introduzcan dentro de las nubes de tags palabras que ellos consideran que van a ayudar en la navegación a aquellas personas que entren en la página y que no tengan los conocimientos expresos sobre temas de electricidad, de generación de electricidad o de historia de la electricidad. El Brooklyn Museum, déjanos si no, y pasamos a la siguiente y ya está. El del Brooklyn Museum les quería enseñar, pues creo recordar que también tiene, sí, está en varios sitios y tenía dos temas que sí que me parecían interesantes. Una era utilizando en Flickr, una vez que hicieron una exposición sobre cuadros del puente de Brooklyn, pues propusieron a sus usuarios que hiciesen fotos del puente de Brooklyn y las colgaran en el sitio que tienen en Flickr. Y luego además tienen también otro tema que no estaba dentro de los que hemos visto en el de Indianápolis y que estaban también en Twitter. Esto de Twitter pues tiene también es curioso
porque Twitter está pensado inicialmente más para relaciones entre grupos de personas, ¿no? El decir lo que estoy haciendo en un momento y que lo sepan aquellos que yo considero que les debe interesar. En este sentido, ha habido dos cosas curiosas. Bueno, una, yo creo que cuando se utiliza desde el punto de vista de una organización es como si fuese un teletipo. Creo que Twitter, desde el punto de vista de un museo, debería ser utilizado básicamente como lo que comentaba antes, lo que no comentaba el del patio herreriano, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Esto es un blog o es simplemente que te estoy mandando mis noticias? Posiblemente Twitter sí que tuviese que ser en esa línea. El Brooklyn Museum hizo una experiencia en un acto masivo que tuvo de utilizar Twitter con las personas que iban a asistir al acto, y fue un notable fracaso. Notable fracaso, pues porque para empezar había que mandarse 5 SMS para entras en tal, sí, manda al número no sé cuánto que ya estás. Volvíamos a lo de la simplicidad de antes, que parece una tontería, pero es que es vital. En el momento en que introduzcamos complejidad a los sistemas, nos los estamos cargando. Ahí, luego el tema, pues, a más, pero básicamente el primer error que les dio fue aquel. Vamos, a ver, me da miedo. Y luego ¿no ves? A ver, San Bill Gates no está hoy de nuestro lado. Bueno, y el otro que les quería enseñar, que era una web francesa, que es al fin y al cabo quien me paga, y que a mí me gustó mucho y que se salía de alguna manera es una aplicación comercial del 2.0, en el sentido de que es una web que vende posibilidad de que yo compre para mi uso privado fotografías de diversas obras de arte, pero que está concebida como una conversación, no necesariamente entre personas y museos, sino entre museos. Me pareció muy bella, mostraba una obra de un museo y otra obra de otro museo que de alguna manera pudiese tener una relación con ella, pero una relación que, por ejemplo, en algunos casos podía ser una serie de cuchillos y en otros una tela rasgada, para que vean por dónde voy por relación, ¿no? Me pareció muy bella y me pareció además una aplicación 2.0 no usual, porque es entre organizaciones. Y entonces, en este caso, entre museos, y me pareció que era interesante. Pero bueno, después de todo esto, de todo este mare magnum, hay una conclusión que para mí es clara y que es esa que tienen ahí delante, que es que la dinámica de las redes sociales no es obvia. No sabemos muy bien todavía por dónde tirar, cómo hacerlo y a dónde apuntar. Tiene sentido esto, tiene sentido. Estamos hablando de la web 2.0 cuando Internet, el uso masivo de Internet, podemos empezar, lo denominamos como uso masivo, aunque igual tiene 10 años. La web 2.0 tiene todavía menos años, no vamos a pedirle peras al horno, estamos diseñándola todavía. Le decía antes, ese mapa que les he dado igual ya es viejo. Sabemos efectivamente en la topología de la web, sabemos qué es eso de alguna manera. Sabemos qué tenemos, con qué nos encontramos, pero posiblemente todavía nos falta identificar cómo conseguimos que esa topología la hagamos nuestra y qué queremos conseguir de ella. Sabemos muy bien si lo que queremos es crear una Wikipedia cultural en nuestro portal, si lo que queremos es dotar de un manual de instrucciones sobre nuestro museo a aquellos que nos visitan, o si lo que queremos es dotar de culto al ego tanto a mí como constructor del blog en el que voy a contar mis maravillas, como a mis clientes, dándoles la opción a que en Flickr cuelguen algunas de sus mejores fotos hechas en la puerta de mi museo.
No sabemos si esto tenemos que hacerlo con una mezcla de parte hecha por expertos más una parte hecha por colegas. No sabemos si eso tiene que dividirse por 2 o si tiene que ser una taxonomía partido por 3 más taxonomía partido por 5. Todavía no tenemos muy claro. En muchos casos, como hemos visto, estamos hablando básicamente de que es una taxonomía. Y en algunos casos se deja solamente la taxonomía totalmente olvidada para que sea taxonomía. Y posiblemente cada caso tenga que tener una fórmula distinta. Tenemos que estar muy atentos a lo que es el poder de la recomendación. Hablábamos antes de la parte advertising del ad prosumer. Y saber utilizar ese poder de la recomendación para cuáles son nuestros propósitos. La web 2.0 no deja de ser la digitalización del boca a boca en muchos casos. Y quizá posiblemente tengamos que aplicar a nuestro 2.0 el concepto de la larga cola. La larga cola, como posiblemente sepan, es el concepto comercial de la web, que consiste en que debido a que yo no tengo que tener stocks, pues puedo vender mucho de poco en vez de los Cortes Ingleses habituales que venden mucho de las grandes... A ver, quiero decirle, qué mal lo estoy haciendo, que en libros, por ejemplo, no todo tiene que ser zafones, y que lo que debo buscar es que, como yo no tengo que tener, porque no lo necesito, stocks en mi tienda virtual, pues lo que debo buscar es que de esos autores que no son zafones, venderlos yo, porque posiblemente en el Corte Inglés no los van a encontrar, y que esa sea mi línea comercial. En este sentido, ¿cómo aplicaríamos el concepto este de larga cola a lo que estamos hablando? Por lo que de alguna manera lo que había antes en el de Indianápolis, la posibilidad de utilizar muchas herramientas intentando llegar a muchos tipos de público. Porque está claro que no es lo mismo el público que va a colgar fotos en Flickr que el que va a estar en MySpace, que el que va a leer el blog de la página web. Y dicho esto, que básicamente lo que añade son dudas, tengamos tener una cosa clara. Lo que debo intentar buscar cuando utilizo algunas herramientas 2.0 es una convergencia de intereses, que es el mejor mecanismo de llegar al éxito con mis clientes. Una convergencia de intereses entre el yo y el museo. Aquí hay algunas de las características que puede buscar alguien que como persona individual entra en una red social. Las necesidades de socialización, la de consumo de conocimiento, el consumo de acceder a información, compartirla, el contactar con colegas o encontrar expertos, el conectar con gente, construirse una reputación. Esto no es tontería, casos como el de Menéame, por ejemplo, donde yo voy introduciendo contenidos que luego son votados y en base a la calidad de mis contenidos consigo tener una cierta reputación y colocarlos en mejores posiciones, pues es un hecho. Y a partir de ahí, el construir una carrera periodística, pues no hay nada. Pues decía, una convergencia de intereses entre lo que es el yo, el individuo que compone la red social, y lo que es el museo, que puede ser, insisto, estas son solo algunas de ellas que se me han ocurrido preparando esto. Imbricar diversas sensibilidades sociales, porque hablaba antes de la cola, el promover ideas desde fuera que me vengan bien, para mí desde dentro, encauzar una corriente de colaboración. Si yo veo que mi blog genera conversación, podré pensar qué contenidos me puede interesar en algún momento meter en ese blog de manera que pueda encauzar esa corriente de colaboración que tengo. Pues evidentemente ser más conocido, por ejemplo, publicitar las actividades, como les decía, que es un caso muy elemental el de Twitter. Y el sábado pasado
yo estuve en Mérida visitando el Museo de Arte Romano de Mérida y tuve la inmensa suerte de acompañar en la visita al director del museo, de Chema Álvarez. Y él me decía, dice, mira, los americanos tenían muy claro una cosa, y es que el museo tiene que buscar al público. Estábamos hablando de la concepción del Museo de Mérida, de dónde estaba situado. El museo tiene que buscar al público. Dice, eso lo tienen muy claro los americanos por tanto por la concepción arquitectónica de los museos, por donde están ubicados, ¿verdad? Los Guggenheim, donde tenemos la suerte de tener el de Bilbao. Dice, pero está claro eso. Esto me parece, por lo que hablábamos antes, la digitalización de ese concepto. ¿Qué mejor manera tenemos ahora que la red de acercarnos al público? Y se podrá hacer o podrá no hacerse. Vamos a ver, el Thyssen seguirá siendo siempre el Thyssen, tenga blog o no tenga blog. Yo recuerdo la primera vez que fui al Thyssen, lo cual habla muy bien de mi memoria, porque debía ser casi joven, y recuerdo que salí diciendo, caramba, esto es una representación de la historia de la pintura. Y el Thyssen, digo, será Thyssen siempre con blog o sin blog, pero precisamente ese museo es una demostración palpable de la evolución, en ese caso de la pintura, y aquí estamos hablando de la evolución de la sociedad a través de las tecnologías. Las tres manchas de Kandinsky, no se llaman manchas, están allí precisamente porque no son las tres gracias de Rubens. Precisamente por eso. Si hubiese sido una copia de las tres gracias, no hubieran estado nunca allí. Si deciden entonces hacer esto, tendrán que plantearse pues, cuestiones como estas que han ido saliendo aquí. Tendrán que plantearse estas y tendrán que plantearse otras muchas. Deberán tener claro que es una labor de equipo. Y vuelvo ahora a aquello de los digitales, los refugiados digitales y todo esto. Porque posiblemente en muchos casos hasta sea difícil conseguir convencer a alguien dentro del equipo de que es necesario que hagamos esto. Pero tendrá que ser una labor de equipo, y entiendo como labor de equipo no solamente las de los que estén implicados en la construcción de lo que estemos haciendo, sino incluso de la dirección. Y tendrán que tener claro también que la labor creativa es bueno que sea rotatoria. No quiere decir esto que todos podamos crear. Por ejemplo, yo soy bastante incapaz para conseguir tener una idea medianamente brillante, pero hay gente que sí que es creativa. Pero es bueno, y ahora les pondré un ejemplo de lo que quiero decir con esto, que impliquemos a diversas partes de la casa. Y es bueno también que nos planteemos si queremos ser evangelistas, en el sentido de aquel que está dotando de contenidos para el que no sabe, si queremos ser creadores de contenidos en número, en volumen y rápidos, o si queremos ser eventualistas, que son los que crean contenidos de calidad. Y posiblemente tendremos que convencer a nuestros mayores de que esto no va a afectar al número de visitantes, que es una de las cosas que posiblemente más les preocupe.